Así que muchísimas gracias a todos por confirmarme que todo está ok. Y bueno, esta conferencia de hoy la he titulado ¿Cómo desarrollar una mentalidad para un liderazgo colectivo? Y quiero empezar por ahí, quiero arrancar preguntándoles a todas las personas que están aquí, que hacen parte de este grupo de personas que siguen estas charlas, ¿qué significa para ellos una mentalidad para el liderazgo colectivo? Me encantaría que pudieras escribir en un comentario de, para ti, ¿eso qué significa? ¿Qué te llega o qué te recuerda esta pregunta de cómo desarrollar una mentalidad de liderazgo colectivo? Por aquí me dice en el chat Adriana Bautista, me dice, todos para uno, uno para todos. Uy, sí, muy conocido eslogan de los mosqueteros. Me encanta. Sergio García nos dice que cada uno pueda ejercer su liderazgo propio en función de todos. Muy bien, Sergio. Miren que Sergio y Adriana en sus comentarios nos traen dos elementos, ¿no? La palabra todos significa unicidad, significa hablar de unos otros, y Sergio dice en función de, es decir, para todos, ¿sí? Algo compartido. Álvaro nos dice que todos trabajan juntos hacia un propósito común. Entonces, miren que tenemos tres elementos claves que nos han traído todos el día de hoy. Uno de ellos es juntos, otro es propósito compartido, el otro es común, el otro es nosotros. Y es una Blanca, nos dice, se escucha música de fondo más alto que la voz. Creo que aquí no hay música donde yo estoy, pero si alguien del evento me puede ayudar, les agradezco muchísimo. Entonces, les decía que estos elementos precisamente están presentes cuando escuchamos la palabra colectivo, y a ese colectivo le podemos sumar muchos elementos, y esos elementos los vamos a ver hoy, pero enfocados en, como líder, cuál es esa mentalidad que yo necesito, o cómo crear esa mentalidad para que eso de estar juntos sea posible, para que eso de ir a un propósito compartido sea posible. Y para eso que dice Verónica Canales, dice, el equipo se empodera para hacer las cosas. Entonces, para que el equipo se empodere, para hacer las cosas juntos, para lograr ese uno para todos, entonces hoy esta conferencia que les traigo pretende abordar una serie de elementos que están en nuestra mentalidad, en nuestro mindset, y que tienen que ver cómo nosotros todos los días organizamos nuestras ideas para poder ejercer un liderazgo que haga posible que trabajemos colectivamente. De eso vamos a estar hablando hoy durante estos minutos. Y bueno, para eso quiero empezar introduciendo algo que muchos de ustedes conocen y que tiene que ver con algo que vemos mucho en las redes sociales, y nos dicen, bueno, ¿qué mentalidad eres tú? ¿Tienes una mentalidad fija o tienes una mentalidad de crecimiento? Y estamos escuchando muchísimo esos dos conceptos que vienen de Carol Dweck en su libro Mindset, la nueva psicología del éxito. Y en ese libro describe dos tipos de mentalidades. Una es la fija y la otra es la mentalidad de crecimiento. Y entonces nosotros vemos en las redes sociales muchos gráficos que nos echan el cuento de la mentalidad fija, es aquel que evita los retos, es aquel que evita el fracaso, es aquel que en cualquier momento se rinden o que no usa la retroalimentación. Escuchamos muchos elementos que están muy lejos de autor de este concepto, pero también escuchamos a muchas personas que dicen, bueno, la mentalidad de crecimiento es esa en donde sí, lo contrario, se enfrentan las personas a los retos, todos aprenden, cometen errores y ven el esfuerzo y el aprendizaje de todos, y ahora sí hay retroalimentación. Entonces nos venden el asunto como si una cosa fuera buena y la otra fuera mala. Y pues no es así. Lo que dice la autora es que en una mentalidad fija o
digamos, en lo que entre comillas es una mentalidad fija, las personas creen que sus cualidades básicas, como su talento o su inteligencia, pues son rasgos físicos y son rasgos con los que nacieron, que siempre están ahí y que yo sé que mi talento, por ejemplo, es diseñar cosas, pintar, crear cosas y que ya eso, porque tengo ese talento, entonces puedo ser exitosa. Y una mentalidad de crecimiento, entonces dice, bueno, estas personas piensan que no hay nada fijo, que todo lo que tenemos adentro, el talento que tenemos, todo lo podemos desarrollar. ¿Sí? Podemos desarrollar nuestros talentos, nuestra inteligencia, nuestra personalidad, podemos cambiar a través del tiempo y todo esto se puede. Entonces, pero también la autora nos dice, resulta que las personas no es que nos puedan encasillar, no es que nos puedan meter en una bata y decirnos, oye, tú eres de una mentalidad fija y oye, tú eres una mentalidad de crecimiento. No, lo que nos trata de decir esto es que las personas en ciertos momentos usamos cada una de las mentalidades. Hay momentos en que usamos mentalidades fijas y hay momentos en que utilizamos nuestra mentalidad de crecimiento. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque hoy no te voy a hablar solo de la mentalidad de crecimiento, hoy te voy a hablar de cómo desarrollar un mindset que te ayude a retar tu liderazgo para moverte del statu quo que te han enseñado. Y para eso tienes que tener claro que como líder muchas veces vas a tener que echar de la mano de la mentalidad fija y muchas otras de la mentalidad de crecimiento. Y te voy a poner un ejemplo. Si tú trabajas en un banco, por ejemplo, y estás haciendo software, y entonces si tú corres un cambio en ese software durante el día, cuando las personas en el mundo están haciendo miles de operaciones bancarias, pueden generar millones de dólares en pérdidas para la organización donde tú trabajas. ¿Sí? Entonces, ¿a qué hora es la mejor hora para correr el menor riesgo y poder hacer ese cambio en el software? Quizás por la noche, cuando la mayor parte de las personas esté durmiendo, quizás lo hago para Latinoamérica a tales horas y quizás lo hago para Europa a tales otras horas. Entonces, cuando yo tomo ese tipo de decisiones, esas son decisiones de mentalidad fija, en donde disminuyo el riesgo y en donde sé que si a cualquier hora del día hago ese cambio en mi software, pues puedo hacer que la entidad donde trabajo pierda miles de millones de pesos o de dólares o la moneda en donde cada uno de ustedes esté para que se imaginen el tamaño del problema. Entonces resulta que los líderes vamos a vivir situaciones en donde necesitamos tener a la mano esa mentalidad que minimiza los riesgos y vamos a tener situaciones en donde necesitamos hablar de una mentalidad que totalmente nos lleva a cambiar, a retarnos, a mejorar, a evolucionar también en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de hacer las cosas. Y para ello, yo, para empezar a poner más la llaga en esta presentación, quiero traerles un concepto y es el concepto de los scouts. Y yo traigo este concepto hoy porque los scouts son personas siempre listas y yo quiero conectar con ese comentario que hicieron ahorita de uno para todos. ¿Por qué? Porque los scouts entendemos que como equipo necesitamos entrenarnos todos constantemente. No hablamos de que una persona es la única que sabe desarrollar todo el tema de cómo ir juntos a explorar algo distinto. Hablamos de que cada uno de los scouts, cada uno de los miembros del equipo prepara su mente. Todos se están entrenando, todos para uno, uno para todos, se están entrenando todo el tiempo. ¿Sí? Y esa mentalidad que entrenan todo el tiempo, yo la llamo una mentalidad galopante, porque es una mentalidad que duda, que se pregunta, que es capaz de elegir qué tipo de mentalidad necesito ante este problema. ¿Necesito pensar como una persona que minimiza los riesgos o necesito lanzarme a todos los riesgos? ¿Necesito contener en este momento y mantener el silencio o necesito ir a dar la retroalimentación? ¿Necesito conservar esta práctica o es hora de cambiar esta práctica por otra? Entonces, en ese vaivén se mueven los scouts para aprender a internarse en la montaña o en la selva o en el lugar donde van y sobrevivir constantemente. Y sobrevivir como equipo, ¿no? Alcanzar esa meta que tenemos y hacerlo juntos, lograrlo juntos.
Entonces, el quick aquí de esta mentalidad a la que hoy te quiero invitar a retarte es que es una mentalidad que nos lleva a retarnos a todos y cada uno de los miembros del equipo. No me funciona que sea yo la única persona que crea que soy la líder de un equipo y me reto yo. Nos funciona que todos seamos capaces de ser scouts, que dudamos del problema, que somos capaces de pensar lateralmente, que nos incomodamos, que nos hacemos preguntas que nos incomodan, preguntas para detonar nuevas preguntas o para abrir nuevas conversaciones. Necesitamos estar en ese proceso de revisión constante y para eso, para que eso pase en todos los miembros del equipo, necesitamos resetear nuestra mentalidad. Y entonces, en esta primera parte de la presentación, voy a entregarles a ustedes unos elementos que nos van a ayudar a identificar cuáles son esos sesgos que nos llevan a meter a las personas o encasillarlas frente a su mentalidad, pero que muchas veces cuando entendemos cómo funcionan esos sesgos en cada uno de nosotros, somos capaces de retarnos hacia ese cambio y también de compartir ese cambio con nuestro equipo. Entonces, vamos a arrancar con una primera pregunta. Le voy a pedir a las personas que están detrás que me ayuden a lanzar la pregunta para todo el grupo. Estas dos mesas quiero que las miren muy bien y me cuenten, ¿estas dos mesas son iguales? ¿Estas dos mesas son diferentes? ¿Cómo ven ustedes estas mesas? Creo que yo pedí que me lanzaran la pregunta, no sé quién está en el backstage. Ahora sí, listo. Entonces los invito a pensar, esas dos mesas que vieron, ¿son iguales? ¿Son diferentes? ¿Se parecen las dos mesas? ¿No saben? Te encuentras con el micrófono apagado. Bueno, aquí estamos viendo que el son iguales, bajo 15%. Son iguales, todavía tenemos tiempo para que voten. Ahora sí me están escuchando. No se preocupen, estoy esperando que voten. Cuando de pronto me escuchen, es porque voten. Marlene, parece que no te estamos 4% escuchando entrecortado. ¿Se escucha entrecortado? Ahora sí, a ver. Voy a acercar el micrófono. A ver. ¿Ahora sí me escucha mejor? Ok, listo. Perdón a todos. Entonces, les decía que tenemos un 34% de votantes y el 17% piensa que las mesas que demostré hace un ratito son iguales y el 20% piensa que son diferentes. Listo. Entonces, vamos a dejar de compartir los resultados y vamos a volver a la presentación. Aquí voy. Listo.
Y entonces pasa que muchas veces vemos las dos mesas y nos pasa a todos que muchas veces pensamos que las mesas son parecidas, se parecen, algunas personas vemos que las mesas son iguales, pero también otras personas vemos que las mesas son distintas. Y eso nos pasa porque resulta que nuestro cerebro funciona de una manera, ¿sí? Y depende del lado donde lo miremos, podemos ver esa similaridad o esa similitud, perdón, y podemos ver esa diferencia. ¿Qué pasa? Estas mesas son totalmente iguales, ¿sí? Las dos mesas están vistas, la foto ha sido tomada desde un ángulo distinto, pero corresponde a la misma mesa. ¿Y por qué he traído este ejemplo hoy? Para decirles que nosotros como líderes, muchas de las cosas que pensamos son engañosas, porque resulta que nuestro cerebro mira las cosas desde distintos ángulos, las mira en términos relativos, no en términos absolutos. Y esa relatividad con la que nuestro cerebro mira las cosas hace que las veamos iguales o que las veamos diferentes, cuando en realidad puede ser la misma mesa la que estamos viendo en este momento. ¿Sí? Entonces, ese sesgo que tenemos es un sesgo que se llama adaptación hedónica y pasa y sucede porque resulta que las personas nos acostumbramos con el tiempo a hacer las cosas de la misma manera. Entonces, como nos acostumbramos a hacer las cosas de la misma manera, pensamos que las cosas suceden de una forma y resulta que suceden de otra. Entonces, algunos nos acostumbramos a verlas iguales y podemos tener distintos ángulos y decimos es la misma mesa, pero hay otros que al cambiar de ángulo solo vemos el ángulo que aprendimos y entonces vemos que las mesas son distintas. Ese fenómeno de adaptación hedónica que he puesto como ejemplo en un tema sencillito, que es una mesa, también pasa en nuestra mentalidad para liderazgo. Muchos de los líderes creemos que las intuiciones que tenemos son ciertas y, oh sorpresa, la mayoría de intuiciones que tenemos son solo ilusiones, ¿sí? Y eso significa que nuestra intuición es simplemente falsa. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede que nuestro cerebro está entrenado hedónicamente para ver las cosas de una misma manera. Y entonces nos quedamos ahí viendo las cosas de acuerdo al observador que somos y se nos hace difícil ver otras posibilidades, ¿sí? Y esto lo traigo hoy porque si queremos evolucionar hacia una mentalidad de liderazgo colectivo, tenemos que decirle adiós a ese preconcepto de que las intuiciones que tenemos son correctas o son válidas. La mayoría de intuiciones que tenemos sobre liderazgo son simplemente incorrectas. Y entender cómo funciona nuestro cerebro, entender cómo funciona nuestra mente, nos va a ayudar a poder lidiar con todos los saboteadores que cada uno de nosotros lleva dentro. Entonces, para poder trabajar en una mentalidad hacia un liderazgo colectivo, necesitamos entender qué es todo eso que sabotea nuestro liderazgo, ¿sí? ¿Qué es todo eso que hoy nos limita evolucionar a poder tener a la mano nuestros talentos, nuestras fortalezas y poder decir cuándo uso esto de una forma fija o cuándo uso esto en una forma que me reto al cambio? Entonces, allí vamos a ver muchas formas de pensar o muchos saboteadores que pueden estar dañando nuestro ego, esa voz interna que muchas veces nos habla y no nos deja entender cuál es la mentalidad que necesitamos evolucionar. Y encontramos algunos elementos que nos da la psicología, la inteligencia positiva, perdón. Y estos saboteadores, los principales que yo he traído acá para resumirles hoy son 9. Uno es el evitador, ¿sí? Y el evitador es cuando dejamos de ser críticos y nos concentramos nada más en lo positivo, en lo placentero, y todo el tiempo estamos creyendo que el liderazgo solo se basa en hacer un ambiente en donde todo lo que pasa es bonito. Entonces, ojo con ese saboteador, porque ese saboteador te impide crecer, te impide retar tu mentalidad y te impide tener la lógica que necesitas para poder echar a la mano de lo que tienes. El segundo es el complaciente y ese pues es el que
trata de estar bien con todos. Eso es cuando estamos en un grupo de scouts o un grupo de líderes o en un equipo de trabajo, y entonces todos queremos ser amigos de todos y nadie dice nada diferente a lo que dicen todos para quedar bien con todo el mundo. Y eso es peligroso porque en ese tipo de ambientes no hay retroalimentación posible que sea buena. El siguiente es la víctima, y entonces yo me hago el pobrecito, me hago el que mis emociones son tan profundas y vivo en unos extremos tales que muchas veces si alguien me dice algo hiere mis sentimientos, y entonces me tomo las cosas como si fueran personales, me tomo lo que dicen las demás personas, los demás miembros del equipo como si fuera algo personal, ¿sí? Y lo tomo haciéndome ese mártir, esa persona que fue atacada por otros. Y entonces es la incapacidad de poder entender que al otro lado hay alguien que me está dando una visión de esa mesa que vimos ahorita distinta. Y ojo, yo veré si recibo el regalo de esa otra visión o me quedo solamente con lo que yo creo que puedo tener. El siguiente saboteador es el hipervigilante, y aquí tenemos muchas personas que son súper intensas y que están pendientes de qué hizo cada quien en el equipo, de qué pasó, de cuál es el peligro que nos va a acechar, de que no hagamos esto por aquí porque nos va a salir mal. Está diciendo que si nos metemos por acá, todo lo que hicimos, lo que pensamos en equipo se acabó. Entonces, ojo con ese saboteador, porque ese es el saboteador que no te deja mover y tampoco te deja retar tu pensamiento. El siguiente es el controlador, ¿no? Y es el que quiere saber todo, controlar todo. Es la persona que normalmente entiende A, B, C, sabe en cada minuto qué está haciendo cada persona. En mi trabajo dice controla minuto, nalga, actividad. ¿Sí? Es decir, sabe a qué hora entra, llega, camina, va al baño, come, cualquiera del equipo, y tiene clarísimo cada detalle. Y pues esto no deja que las personas crezcan, que nadie avanza, y pues puede ser un enemigo muy importante de crear una mentalidad colectiva de equipo. El otro es el rigorista, y el rigorista es el que quiere todo perfecto, todo excelente, todo el detalle de la perfección, lo quiere incluir en todo el proceso que vive el equipo. Y ahí el riesgo grandote del rigorista es no ser capaz de declarar suficiencia, no ser capaz de decir, oye, es suficiente esto que tenemos aquí, entonces vámonos con esto, estamos todos de acuerdo como equipo que vámonos con esto, nos vamos con esto, ¿sí? Entonces, el saboteador perfeccionista, rigorista, evita que podamos sentirnos cómodos con una gran creación de valor. Y nunca va a estar listo para decir, hoy liberemos este producto, hoy entreguemos este resultado, porque todos los días necesitará crear algo mejor para sentirse satisfecho. Entonces, el punto aquí es cuál es tu capacidad, la tuya y la del equipo y la de cada miembro del equipo, de declarar suficiencia, de decir en qué momento sentimos que estamos a gusto con lo que estamos haciendo y lo podemos soltar, liberar, entregar, compartir, en qué momento ese valor puede ser de todos. Entonces, seguimos con el hiperracional, ¿no? Y estos son las personas que están en un equipo que a todo le ponen lógica. Sí, entonces, ¿no? Si pasa A, entonces pasa B, y si pasa C. Y si no lo podemos explicar como una cadena de causa-efecto, ¿sí? O si no lo podemos trabajar en esa lógica de causa-efecto, entonces no es lógico y por lo tanto no me suena. Y entonces cuando le metemos esa hiperracionalidad a las cosas, pues muchas veces evitamos que las personas pongan sus emociones en el proceso de creación, y eso es necesario porque todo lo que hacemos los seres humanos es para servir a otros, y la mejor manera de que el otro compre un producto, un servicio o algo es sintiéndose conectado emocionalmente con eso. Entonces, a los procesos de creación, de trabajo en equipo, también necesitamos llevar las emociones en alguna medida. Entonces, cuando vamos al extremo de ser hiperracionales en nuestra mentalidad y decimos, no, aquí en el trabajo vinimos a trabajar y aquí eso hay las emociones, chao, entonces estamos dejando de incluir un componente importante que necesitamos para crear lo que luego vamos a entregar a otras personas. Luego viene otro sesgo, y es el de tener este saboteador inquieto, ¿no? Y entonces este es otro
otro saboteador a veces peligroso porque pica aquí, pica allá, pica acá y no se concentra. Entonces es importante conocerlo porque cuando nosotros estamos en ese momento es importante conectarnos con el objetivo común que tenemos como equipo, con el propósito colectivo que tenemos de la organización, pero es importante tocar tierra ahí, traer esa mentalidad fija y echar manos de, bueno, me quedo en estos 3 elementos que priorizamos trabajar. Esta semana me voy a encargar de estos 3, 4 tareas, ¿sí? Y no voy a andar con 2000 cosas y no hacer ninguna de ellas. Y la otra es el hipertriunfador que todo el tiempo está celebrando en exageración el rendimiento de los logros de todos los miembros del equipo. Y también digamos, esto muchas veces es exagerado y incómodo para muchos otros porque es la persona que con cada pequeño paso que dimos en el equipo se toma una selfie y lo pone en las redes sociales para que todo el mundo se entere de lo exitoso y importante y relevante que es el equipo de trabajo. Entonces, este hipertriunfador, esta característica en exceso hace que algunos se sientan intimidados. Es bueno celebrar con los triunfos en equipo, es lindo hacerlo, pero aquí la característica es cuando eso se va al exceso. Y cuando eso se va al exceso, no somos capaces de ver las debilidades, no somos capaces de ver los puntos que tenemos para crecer y entonces creemos que todos en el equipo somos los más chimbitas y no hay oportunidad de mejora nunca jamás. Y ese es el riesgo más grande, es pensar que no tenemos nada que mejorar. Ahora, sumado a esto, entonces viene otro elemento, ¿no? Y es la discusión de la felicidad en el equipo. ¿Cómo somos felices en el liderazgo? ¿Cuál es la opinión que tiene cada una de las personas sobre la felicidad en el liderazgo? Y entonces, muchas personas pensamos, porque así nos criaron, que tener éxito, ser felices es alcanzar resultados, tener casa, carro, beca, buenas notas, tener un carro, tener un cargo, tener un título, no sé cuántos posgrados, yo puedo saber cuántas cosas y muchas veces asociamos la felicidad con llenarnos de una cantidad de cosas. Y creemos que eso es ser felices y creemos que las personas en el equipo van a estar más felices, todos los miembros de este equipo, si todos tenemos toda esa serie de cosas, de elementos, un buen salario, un buen carro, una casa, etc. Y parece ser que no, que los estudiosos del tema han mirado el tema a través del tiempo y se han dado cuenta que hay una cosa que en las personas y en los equipos engloba 4 elementos o 4 pilares que le dan sentido a lo que hacemos, que le dan sentido a ese pensamiento colectivo, a ese trabajo colectivo que tenemos. Y esas 4 cosas son, la primera, el sentido de pertenencia. Y el sentido de pertenencia tiene que ver con que entiendo no solamente cómo yo aporto, cuál es ese talento que yo tengo para aportar, sino que entiendo que ese talento funciona si lo puedo compartir y si lo puedo servir a los demás. Pero ese servicio tiene que ser genuino, a mí me tiene que importar todos los que trabajan conmigo y pasa lo mismo de vuelta, ¿no? Sentimos esa pertenencia por el equipo cuando damos y recibimos genuinamente los unos de los otros. Entonces sabemos que no solamente lo hago para mí, sino que lo hago también para todos. Lo segundo es cuando hay ese propósito compartido sobre el liderazgo y ese propósito tiene que ver con cómo crecemos todos, cuál es la meta común de equipo que queremos alcanzar, pero también cuál es la meta individual, cómo suma cada persona desde su propósito individual a un propósito colectivo. El tercero es la trascendencia. Lo que hacemos como grupo, como equipo, funciona, trasciende, nos hace felices si otros lo usan, si otros lo replican, si les sirve a otros, si hay unos clientes felices allá que utilizan lo que nosotros hacemos. Ahí es cuando trascendemos, cuando lo que nosotros hacemos hoy se multiplica, alguien lo usa, o incluso si se trata de una buena práctica, vemos que otro equipo en la misma organización lo copia, lo replica, se replica toda la organización. Hay trascendencia porque pasamos de una pertenencia colectiva a una pertenencia en sociedad y dejamos huella. Entonces hay reconocimiento de lo que hacemos automáticamente.
Y el cuarto es esto que se llama el storytelling, esa capacidad de contarnos a nosotros mismos y a los demás las historias que queremos contar. Pero no es echar cuentos, estoy hablando de esa capacidad de tomar las experiencias que hemos vivido y poderlas contar diciendo, me pasó esto, de esto aprendí esto, y hoy lo que cada uno de nosotros como miembro del equipo puede decir de ese aprendizaje es esto, ¿sí? Es la capacidad de convertir nuestras experiencias de vida en historias de aprendizaje que podemos compartir con los demás y que seguramente van a cambiar la vida de las personas que la escuchan, porque cuando lo hacemos internamente en el equipo y nos damos ese espacio para hablar de esas historias de vida que vivimos, que tenemos, pues lo que sucede es que nos conectamos más, nos volvemos más amigos, más cercanos, nos volvemos más scouts, cada vez más cerquita los unos de los otros. Pero cuando nos contamos la misma historia siempre o nos limitamos a quedarnos en la misma forma de ver la mesa y no ampliamos nuestro aprendizaje, ahí es donde está el riesgo. Esas historias valen la pena cuando allí hemos puesto nuestras virtudes, nuestros talentos, cuando mostramos cuál es la capacidad de resiliencia que tenemos para luego conectar eso con muchas más personas. Ahí es donde vale la pena, porque ahí es donde soy capaz de decir, me equivoqué, la embarré, caí hasta el fondo, fracasé, pero también aprendí. Y aprendí que puedo hacerlo de una manera distinta, aprendí que ahora necesito una red de soporte, aprendí que la forma de compartir este problema puede ser aprendí que necesito entrenarme mejor en esta otra cosa, aprendí que no tengo que saberme de todo, que puedo pedir ayuda, etc. Entonces, en la medida en que hay un aprendizaje allí y yo soy capaz como ser humano de decir, oye, soy alguien que me caigo, me levanto, cometo errores y aprendo, en esa medida también me voy a sentir más feliz y voy a contribuir a esa conexión y a ese significado que podemos encontrar en equipo o como grupo o como colectivo en sociedad. Entonces, en la medida en que reto mi mentalidad y paso de esos conceptos que me enseñaron a entender que puedo encontrar significado a lo que hago, el siguiente punto es cómo llevo ese significado a una etapa más grande, ¿no? ¿Cómo lo llevo? ¿Cómo lo hago? Y entonces aquí viene el tema de las fortalezas, ¿sí? De esos talentos que yo tengo, de esas fortalezas de carácter que si yo entreno todos los días y todos los días estoy moviendo y entrenando, el resultado que voy a tener es que cada día voy a ser una mejor versión de mí misma. Entonces, parece ser que muchos de nosotros tenemos fortalezas de carácter, pero esas fortalezas evolucionan y evolucionan en la medida en que las entrenamos. Entonces, mi invitación es a que retes a tu mentalidad y no te quedes con si nací o no nací con esas fortalezas. Si identificas cuáles son las fortalezas de tu carácter hoy, mi invitación es que escojas las 3 o 4 principales y empieces a desarrollarlas cada vez más. Empieces a aprender de cómo mejorar eso y que extiendas esa invitación a todas las personas que están contigo en el equipo donde tú estás o que hacen parte del equipo donde tú estás, porque en la medida en que todos como scouts desarrollan sus fortalezas, entonces el liderazgo colectivo tiene más significado. Ese significado con esos 4 elementos que hablamos ahorita, ¿no? Que son pertenencia, que es propósito, trascendencia y contar nuestras historias. Y entonces viene el siguiente punto allí, es, bueno, te retas a evolucionar con tus talentos, retas tu mentalidad a hacer una mentalidad que evolucione todo el tiempo. Pero entonces la invitación es a que te preguntes todo el tiempo cuál es la historia que quieres contar. Porque muchas veces muchos de nosotros nos contaron unas historias sobre liderazgo y nos hablaron de ese líder que inspira, de ese líder que sigue mucha gente, nos hablaron de que el liderazgo tiene que ver con ser capaces de influir sobre un mundo de gente y pues nos compramos muchos de esos conceptos que otros nos dijeron y que muchos libros nos dijeron y entonces los metemos en nuestro cerebro y pasa eso que les dije al comienzo, esa adaptación hedónica y entonces creamos
creamos sesgos en nuestra mentalidad y nos empezamos a creer todo eso que dicen por ahí, ¿no? Y entonces empezamos a movernos entre esa víctima o empezamos a movernos en yo tengo el poder hoy y entonces cómo toco a los demás para poder volverme ese que influencia a los demás. O me puedo volver observador de lo que está sucediendo y eso no es conmigo, yo nada más lo miro de lejito porque yo soy observo, yo soy perfecto. O me puedo ir al que critica y ve el tema en el ojo del otro, pero no ve nada en sí mismo. Y el tema es que muchas veces nos contamos la historia que nosotros queremos contarnos y entonces por contarnos esa historia nos perdemos la posibilidad de evolucionar nuestra mentalidad en el liderazgo. Entonces, sume a eso que en esa historia que nos contamos todavía yo veo todos los días, yo ando en LinkedIn y todos los días veo cientos de posts que hablan de el jefe versus el líder. Entonces habían maravillas de que es ser líder y cosas feas de que es ser el jefe. Entonces mi invitación hoy es a que salgas de eso, a que te bajes de esos que te quieren encasillar entre un extremo y otro extremo, porque eso significa que te sigas contando la historia de que el liderazgo es una cosa por allá, por arriba y que ser jefe es otra cosa en donde suceden unas jerarquías y en donde la gente tiene un poder para mandar unos a los otros y los otros obedecer órdenes. Y quiero pedirte que te salgas de eso y que le permitas a tu mentalidad evolucionar, que te cuentes otra historia, que te saques de ese humo que todos los días nos llega y empieces a pensar con esas fortalezas que tú tienes, esas propias que te diferencian a ti, cómo desarrollas tu propio liderazgo. Y eso no tiene receta, eso no se parece a nada de lo que te han contado, ¿sí? Porque pues puede que un jefe tenga una responsabilidad y tenga una escala de compromiso por un equipo o por unas metas específicas en la organización, pero resulta que nosotros los seres humanos todos nos equivocamos. Esa persona que está sentada ahí en ese banquillo como jefe es una persona que se equivoca todos los días. ¿Y quiénes somos nosotros para tener una vara de juzgar a ese jefe? Para decir, oye, es bueno, es malo, es no sé qué. ¿Quiénes somos nosotros? Tendríamos que estar en la posición de esa persona para hacernos cargo. Y no nos corresponde eso. Nos corresponde a nosotros mismos entender que el liderazgo empieza por cada uno de nosotros. ¿Sí? Por cada uno de nosotros. Y a mí me encanta decir que el liderazgo te pertenece por derecho, como dice Robin Sharma. El liderazgo te pertenece a ti, a cada uno de ustedes, por estar aquí, por estar ahora, por hacer parte de este planeta en este momento. No necesitamos parecernos a nadie, ni a Elon Musk, ni a Steve Jobs, ni a ninguno de esos que nos han contado, son súper exitosos porque crearon Apple o porque hicieron tal cosa. Necesitamos aprender a desarrollar nuestro propio liderazgo y entender que el desarrollo de ese liderazgo necesita trascender, necesita no solamente pertenecernos a nosotros mismos, sino ser capaces de compartirlo con los demás para poder trascender, para que haya ese elemento de ser colectivos. Y entonces aquí está la invitación final a que entiendas cómo empiezas a conocerte a ti mismo, cómo empiezas a reconocer lo que tienes, cómo manejas tus retos y los desafíos y a que te des la oportunidad de reconocer mucho de lo que piensas. Ahora, si esto lo llevas a tu equipo de trabajo, al lugar donde estás con otros desarrollándote o desenvolviéndote, necesitas adicionarle 3 elementos a esa mentalidad y es, 1, que esa mentalidad todo el tiempo pueda ser capaz de moverse ante los cambios. 2, que esa mentalidad implique que chequeas la forma como estás colaborando con los demás. Y 3, que uses la diversidad, porque estamos en un entorno diverso, hoy globalizado, en donde remotamente podemos estar conectadas, trabajando con personas de muchos países del mundo. Entonces, mi resumen final es que desarrolles estos 3 elementos, una mentalidad para cultivar los cambios, en donde te atrevas a darle feedback a las personas, en donde te atrevas a observarte, en donde
cultives la flexibilidad y en donde donde puedas ser capaz de hacerte preguntas, pero no solamente a ti mismo, también a todos los miembros del equipo, a todas las personas que trabajan contigo. Es necesario que haya esa flexibilidad, pero también es necesario que aprendamos a cuestionarnos, aprendamos a hacernos las preguntas. ¿Nos vamos por una decisión basada en el control de riesgos o nos vamos por una decisión basada en el riesgo? ¿Sí? Entonces, ¿dónde queremos? ¿Qué mentalidad queremos traer a cada momento? Pero hagámoslo en colectivo y cultivemos esa flexibilidad de poder elegir como equipo cuando tomo posturas fijas y cuando tomo posturas de cambio. Lo segundo, les decía, la mentalidad para el liderazgo colectiva. Y esa mentalidad tiene que ver con entender que en la práctica todo lo que hacemos tiene que ver con otras personas. Nadie hace nada solito, ¿sí? Shakira, para ser la mejor cantante de Colombia, no lo hace sola. Ella tiene un equipo de personas, productores, personas que le mueven toda la orquesta, etcétera. Todos necesitamos a alguien en la vida. Entonces, vivimos en redes, somos parte de grupos, parte de comunidades. Entonces, en la medida en que entendamos que ese ser parte necesita que juguemos un rol activo en esa comunidad, es decir, que seamos soporte de otros y recibamos el soporte también de las demás personas, podemos construir esos ambientes en donde haya confianza, pero también donde haya transacción todo el tiempo. Una mentalidad colectiva es una mentalidad transaccional en donde todos damos y todos ponemos. Y lo último que quiero decir es que todo esto pasa también porque somos diversos, porque pensamos distintos, nuestra edad es distinta, nuestras formas y culturas y los lugares donde vinimos y lo que aprendimos en la infancia nos dan a cada uno de nosotros un background distinto. Nadie piensa igual que otro. Hay una riqueza de personalidad diferencial en cada uno de los seres humanos. Y eso hay que aprenderlo a aprovechar en equipo. Hay que aprenderlo a utilizar viviendo esas experiencias, tomando eso que yo les comentaba ahorita de contarnos estas historias, siendo sinceros y dándonos retroalimentación los unos a los otros y manteniendo una disposición a probar, a testear. No importa que yo no sepa cómo hacerlo, seguro que si yo nací en Colombia y no sé cómo hacerlo, tengo un compañero de equipo que nació en la China y sabe cómo hacerlo, yo puedo aprender de esa otra persona. Así que con esto quiero cerrar esta exposición de hoy y decirles que cuando nosotros los seres humanos nos abrimos a aprender, aprovechando esa diversidad grandota que hay en cada una de nosotros y podemos compartir esos talentos que cada uno de nosotros tiene para hacerlo, nuestra definición de lo que significa el liderazgo se transforma, cambia y cambia hacia una definición de liderazgo colectivo. Muchas gracias a todos. Me pueden encontrar en todas las redes sociales como Marlet Morales M o también en mi página web marletmoralesm.com. Y pues allí le pido a las personas que hacen parte del evento que compartan con todos mis redes sociales. Así que